Bienvenidos a la videopresentación de la siguiente parte de la unidad 2, que sería Fundamentos teóricos de la sinapsis. En esta videopresentación revisaremos los siguientes temas: las células del sistema nervioso, en este caso las neuronas, neurofarmacología, sinapsis, receptores sinápticos y membranas. El primer tema es células, en este caso las neuronas. Aquí se nos indica que las neuronas son células individuales que son las unidades más pequeñas del sistema nervioso. Bueno, entonces, las neuronas son las unidades funcionales básicas de este sistema. Generan señales eléctricas llamadas potenciales de acción. Son células especializadas en la transmisión de estímulos. Esto quiere decir que están especializadas en la comunicación. El tamaño y la forma de estas células varían de forma considerable. De igual forma, las neuronas cuentan con propiedades específicas, tales como son la excitabilidad y la conductibilidad, además de ser células postmitóticas, lo que significa que no pueden reproducirse. Ahora, la anatomía interna de la neurona cuenta con elementos particulares. Estos elementos son el núcleo, que se encuentra en el centro del cuerpo celular. Es grande, redondo y contiene material genético, el ADN de la neurona. De igual forma, otro elemento anatómico interno de la neurona es el citoplasma, que contiene los cuerpos o sustancia de misil. Encontramos el retículo endoplasmático, que son membranas plegadas en el soma. Cuentan con partes rugosas y con partes lisas. El siguiente elemento de la anatomía interna son los ribosomas, que son estructuras que pueden sintetizar proteínas y se localizan en el retículo endoplasmático rugoso. Los cuerpos de misil se distribuyen en todo el citoplasma del cuerpo celular, excepto en donde se origina el axón. Su función principal es la de sintetizar proteínas, las cuales fluyen a lo largo de las dendritas y el axón. La mitocondria se encuentra dispersa en todo el cuerpo celular, las dendritas y el axón, y poseen enzimas que forman parte del ciclo de respiración. Entonces, una de sus funciones principales es liberar energía aeróbica, que consume oxígeno. Los siguientes elementos de la anatomía interna de la neurona son el aparato de Golgi y los microtúbulos. En el aparato de Golgi, las proteínas que se producen o se generan en el retículo endoplasmático rugoso llegan y se almacenan en este aparato. El siguiente elemento son los microtúbulos, que se encuentran mezclados con los microfilamentos. Se extienden por todo el cuerpo celular y el axón y forman paquetes. Transportan material de forma rápida por toda la neurona. Los siguientes dos elementos que conforman el interior de la neurona son las vesículas sinápticas. En estas se almacenan paquetes de moléculas de neurotransmisores, y los neurotransmisores son moléculas que se liberan por medio de la sinapsis. Estas moléculas influyen en la actividad de diferentes células. Ahora bien, continuaremos con la anatomía externa de la neurona. El elemento más sobresaliente de la anatomía externa es el cuerpo celular o soma. Consiste esencialmente en una masa de citoplasma, en el cual se incluye el núcleo. El núcleo comúnmente se ubica en el centro del soma. De igual forma, la membrana celular es la capa que rodea la neurona y marca el límite del medio interno y externo. A continuación se presentan las dendritas. El número y la estructura varían dependiendo del tipo de neurona. Son prolongaciones cortas que reciben la mayoría de los contactos sinápticos. Constituyen el polo aferente de la neurona, por donde ingresa la información. De igual forma encontramos el cono axónico, que es la zona en la que se une el soma y el axón.
y cuenta con concentraciones de cation sodio, por lo que de aquí es de donde se origina el impulso nervioso. El siguiente elemento de la anatomía externa de la neurona es el axón. Es una prolongación larga y estrecha, por donde transitan los impulsos nerviosos o potenciales de acción desde el cuerpo celular hasta la siguiente neurona. En sus extremos se encuentran los botones sinápticos y constituyen el polo eferente de la neurona. En los botones sinápticos se generan las vesículas sinápticas, que incluyen a los neurotransmisores, que son las sustancias químicas responsables de transmitir mensajes a la neurona siguiente. De igual forma, en el axón se encuentra una sustancia llamada mielina. Esta sustancia aísla al axón e incrementa la velocidad del mensaje. Estas vainas de mielina se encuentran formadas por células gliales, que son los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Los nódulos de Ranvier es la unión entre las vainas de mielina, que son los segmentos en los que se divide el axón. Y bueno, aquí se ve más claramente estas estructuras que son como circulares, ovaladas, son las vainas de mielina que cubren el axón. Estos puntitos, estas uniones, esta unión y esta unión son los llamados nódulos o nodos de Ranvier. Estos son los botones sinápticos. En estos botones sinápticos se encuentran las vesículas de neurotransmisores. Estas de acá, que son alargadas y delgadas, son las dendritas. Este es el núcleo y este es el cuerpo o soma de la neurona. Ahora, la clasificación de las neuronas es diferente dependiendo de la función, el tamaño y el número de ramificaciones que cuentan. Es así que según el tamaño de sus prolongaciones encontramos neuronas Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. Según el número de ramificaciones o polaridad encontramos neuronas unipolares, bipolares, pseudo-unipolares y multipolares. Y según la función encontramos neuronas sensitivas o aferentes, neuronas motoras o eferentes e interneuronas o neuronas de asociación. Bien, de acuerdo al tamaño de las prolongaciones, o en este caso, el tamaño del axón, las neuronas se clasifican en Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. Las neuronas Golgi tipo 1 cuentan con un axón largo, mielínico y con un árbol dendrítico desarrollado. Algunos ejemplos de este tipo de neuronas son las neuronas motoras, neuronas piramidales y células de Purkinje, que se encuentran en la corteza cerebelosa. Como aquí podemos ver, esta es una neurona motora con una prolongación o axón largo. Esta es una célula de Purkinje con más de una prolongación o axón. Sin embargo, todas estas son prolongaciones largas. Y esta es la célula piramidal, que una vez más cuenta con axones prolongados, cuenta con prolongaciones o axones largos. A continuación tenemos las neuronas Golgi tipo 2. Estas neuronas cuentan con un axón corto. Su función principal es la función inhibidora. Y algunos ejemplos de esta neurona son células de la corteza cerebral y células de la corteza cerebelosa. Como aquí pueden ver, esta neurona es una neurona que tiene más de una prolongación, siendo estas prolongaciones cortas, lo cual la clasifican como neurona Golgi tipo 2. A continuación tenemos la clasificación según el número de ramificaciones o el número de axones, que también es llamado clasificación según la polaridad. Como ya habíamos mencionado, el número de ramificaciones que emergen del soma puede ser variable. De las neuronas unipolares emerge una sola ramificación.
y son más frecuentes en invertebrados y en algunos órganos de los sentidos. Como podemos ver, este solo es una ramificación, que es un axón. En esta de acá puede llegar a haber cierta confusión. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta, es importante recalcar que esto no es un axón, es una ramificación dendrítica que sale del axón. De igual forma, aquí esta de acá no es un axón más, es también una ramificación dendrítica. A continuación tenemos las neuronas bipolares. Como su nombre lo indica, cuentan con dos ramificaciones que salen del soma. Una de estas ramificaciones se comporta como dendrita y la otra como axón. Estas neuronas son poco frecuentes y es común que se encuentren en la mucosa olfatoria. La principal diferencia que podemos ver entre estas neuronas bipolares y las neuronas unipolares es que, como ya había mencionado, puede llegar a haber confusión con las dendritas que salen del axón. Aquí lo que vemos es que estas dendritas salen del axón. La principal diferencia que se encuentra en estas neuronas bipolares es que el otro axón, ya sea que funcione como axón o bien como dendrita, sale específicamente del cuerpo o soma neural. Las siguientes neuronas son las neuronas pseudo-unipolares. En estas del soma emerge una sola ramificación, que a corta distancia se divide en dos. Como aquí podemos ver, la diferencia con las células anteriores es que podría ser que pareciera que es una neurona unipolar, porque del soma solo emerge un solo axón. Pero como podemos ver, este axón se divide. Y una característica en la que podemos observar que no son dos dendritas es el tamaño de la prolongación y también el ancho de la misma. Recordemos que las dendritas son más delgadas y cortas, mientras que los axones son un poco más gruesos y tienen una longitud mayor al de las dendritas. Este tipo de neuronas suelen ser neuronas sensitivas, que pueden encontrarse en los ganglios raquídeos, o sea, en la columna vertebral. La última clasificación de neuronas por medio de la ramificación o de la polaridad son las neuronas multipolares. En esta, un axón y varias dendritas, como lo son las neuronas motoras e internunciales. Del soma podemos ver que emerge solo un axón en la mayoría de los casos, sin embargo emerge más de una dendrita y salen directamente del cuerpo neuronal. La siguiente clasificación es la clasificación según la función. Las funciones son sensitivas, que son las aferentes, o motoras, que son las eferentes. En las neuronas sensitivas, el impulso se dirige al sistema nervioso central, transporta información sensitiva, como temperatura, tacto o presión, del medio externo al interior, y por lo general son neuronas pseudo-unipolares. Aquí podemos ver que este es el cuerpo del soma, y de él sale una prolongación que se ramifica en dos. El siguiente tipo de neuronas, de acuerdo a la función, son las neuronas motoras o eferentes. En estas, el impulso nervioso sale del sistema nervioso central hacia el exterior y llevan a cabo respuestas que son movimientos tanto voluntarios como involuntarios, y por lo general son neuronas multipolares. De igual forma, se cuenta con las interneuronas o neuronas de asociación. Estas conectan las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Son pequeñas neuronas bipolares y se localizan en medio de las redes neuronales. Además de las clasificaciones anteriores, las neuronas también se pueden clasificar de acuerdo al mediador químico, en las que pueden ser colinérgicas, que liberan acetilcolina, noradrenérgicas, que liberan norepinefrina o
noradrenalina, dopaminérgicas que liberan dopamina, serotoninérgicas que liberan serotonina y GABAérgicas que liberan ácido GABA. Estas sustancias son sustancias neurotransmisoras que se encuentran en las vesículas de neurotransmisores de los botones sinápticos. El siguiente tema es el de neurofarmacología. Este es el estudio de los efectos de los fármacos sobre la actividad neural, o también el estudio de los efectos de los fármacos sobre el sistema nervioso, el cual regula la actividad neural. Uno de los propósitos principales de la neurofarmacología es el desarrollo de fármacos como instrumentos para enfermedades psiquiátricas y neurológicas, y también para los problemas de adicción a otro tipo de sustancias. La información que se tiene sobre los efectos de estos fármacos se aplica en la creación de tratamientos más seguros y eficaces. Incluso es posible que en algunos casos estos fármacos puedan ser usados como medidas preventivas. Los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso son antidepresivos, antiepilépticos, antipsicóticos y ansiolíticos. El siguiente tema es la sinapsis. La sinapsis se refiere al área formada por el axón terminal de una neurona, el espacio sináptico y la dendrita o cuerpo celular de la siguiente neurona. Es así que la sinapsis se refiere a las estructuras que permiten el paso del impulso nervioso, neurona a otra. Sus componentes son la superficie presináptica, que en este caso serían los botones sinápticos de la neurona que transmite el impulso nervioso. El espacio sináptico es el lugar en donde se libera el neurotransmisor, el cual cae en la hendidura sináptica y espera hacer contacto con los receptores de la superficie postsináptica, que son las dendritas de la siguiente neurona a la cual está destinada a llegar la información. A través de la sinapsis, una neurona puede influenciar la actividad de la siguiente neurona. Si la sinapsis es entre una neurona y un efector, se llama unión neuromuscular. La clasificación según la morfología de la sinapsis es esta. La mayoría de las sinapsis se reciben en las dendritas y se les conoce como axodendríticas. También existen las sinapsis a nivel del soma, conocidas como axosomáticas. Y en menos casos existen las sinapsis en el axón, llamadas axoaxónicas. En la sinapsis eléctrica, la membrana sináptica está conectada directamente a través de poros o túneles de proteína. En ellas, el potencial de acción pasa a la neurona postsináptica. Es así que las dos neuronas están en contacto estrecho, permitiendo que los canales iónicos se junten. Y así se da el paso de iones de una neurona a otra. Las membranas de las neuronas pre- y postsinápticas se unen por medio de uniones tipo gap o de uniones comunicantes. Estas uniones o estos canales tipo gap tienen una alta conductancia. El canal de comunicación es por donde fluye la corriente iónica de una neurona. En este tipo de sinapsis no hay despolarización. En la sinapsis eléctrica se transfiere información entre las células o entre las neuronas por medio de transporte de iones a través de canales directos. Permite que el intercambio sea bidireccional. Las sinapsis eléctricas son muy poco frecuentes en los seres humanos. Las sinapsis químicas liberan una sustancia química neuroactiva desde los botones terminales. Esta sustancia son los neurotransmisores, que se esparcen por el espacio denominado hendidura o espacio sináptico. Este espacio separa dos neuronas.
La sustancia liberada pretende llegar a los receptores de la neurona postsináptica. Como ya mencionamos, este impulso eléctrico o potencial de acción se transmite por medio de los neurotransmisores y se adhieren a los receptores. La unión del neurotransmisor y del receptor produce la apertura de canales iónicos, lo cual provoca cambios que pueden llevar a la despolarización de la membrana postsináptica, lo que se le conoce como sinapsis excitadora. En la sinapsis excitadora, la membrana postsináptica reacciona ante el neurotransmisor, disminuyendo su potencial de reposo. Por lo tanto, disminuye la negatividad interna, lo que aumenta la excitabilidad. O bien, a hiperpolarizar a la membrana postsináptica, que es conocida como sinapsis inhibidora. En este tipo de sinapsis, las membranas postsinápticas se hiperpolarizan por el neurotransmisor, por lo que aumenta la negatividad interna, disminuyendo la excitabilidad. Hemos estado haciendo referencia a potenciales. Esto se refiere a que dentro de la neurona se encuentra una mayor concentración de proteínas aniónicas y cationes potasio que en el exterior. Y en el exterior la concentración de catión sodio y cloruros es mayor que en el interior. El impulso nervioso o potencial de acción provoca una despolarización de la terminal axónica, lo cual aumenta la probabilidad de la apertura de los canales de catión 2. Este se genera en el cono axónico y viaja propagándose por el axón hasta llegar a la terminal axónica. El potencial de reposo es la carga eléctrica a través de la membrana de una neurona que se debe a un exceso de iones positivos concentrados en el exterior y un exceso de iones negativos en el interior. El potencial graduado es un cambio en la carga eléctrica en una pequeña área de la neurona. La bomba sodio-potasio es la que transporta iones de sodio hacia el exterior de la neurona y transfiere iones de potasio hacia el interior. Este es un proceso que se da conjuntamente. Este transporte de iones consume energía. El siguiente tema es el de receptores sinápticos. Los receptores sinápticos son las estructuras que se encargan de recibir a los neurotransmisores que son secretados por la neurona presináptica y se encuentran en la neurona receptora o postsináptica. Y de acuerdo a Pinel, los receptores son células especializadas en recibir señales químicas, mecánicas o radiantes del ambiente, también proteínas que contienen lugares de unión para determinados neurotransmisores. Cuando los neurotransmisores se unen con sus receptores, se genera una respuesta, que dependiendo de la cantidad de neurotransmisor que haya sido secretado en la hendidura sináptica, la respuesta será diferente. La respuesta será variable. Es así que dependiendo del tipo de receptor, la respuesta de la neurona variará, así como la duración de la misma. Existen dos tipos de receptores principales: los receptores tipo canal iónico o receptores ionotrópicos. Este receptor es una proteína canal que al unirse al neurotransmisor genera un cambio en el potencial de membrana de la neurona postsináptica. Esta respuesta se genera de forma más rápida, pero también desaparece de forma más rápida. El siguiente tipo de receptor sináptico son los llamados receptores metabotrópicos, que son asociados a las proteínas señal y a la proteína G. Este es capaz de activar los canales de forma indirecta, por medio de una serie de pasos que generan cambios en la probabilidad de la apertura de los canales iónicos. Sus respuestas se generan con más lentitud. Sin embargo, sus efectos tardan también más tiempo en desaparecer.
El siguiente tema es el de la membrana pre y postsináptica. Como ya lo habíamos estado mencionando, la membrana presináptica es la terminación del axón que llega a la sinapsis. El espacio o hendidura sináptica es el espacio que separa las dos neuronas, y la membrana postsináptica pertenece a la neurona que recibirá el impulso. Aquí podemos ver la membrana de la neurona presináptica. Esta de aquí es justamente esa membrana, que como hemos estado diciendo, pertenece a la neurona que impulsa o que secreta los neurotransmisores. Este pequeño espacio que se ve aquí es la hendidura sináptica, en donde los neurotransmisores caen y esperan llegar a los receptores que se encuentran en esta membrana de aquí, que es la membrana postsináptica. Y bueno, eso sería todo por esta videopresentación. Así concluiríamos la unidad 2. Esta es la bibliografía que se ocupó, por si en algún momento gustan buscar los libros. Todos estos se encuentran en PDF en internet.